Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero. Suscríbete a mi canal si te interesan estos mensajes de Apocalipsis. Si quieres recibir notificaciones, aplasta la campanita. Estoy subiendo uno cada semana. Hoy vamos a mirar el mensaje de Jesús a Esmirna. Esto es Apocalipsis 2, 8 al 11. Así dice Jesús, el Rey. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, esta carta se dirige a Esmirna, que era, esta ciudad era conocida como la corona de Asia, la bella. Era una ciudad que era primero en todo. Y a ella Jesús le dice en el versículo 8, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Esta es un mensaje a esta iglesia de Esmirna, donde no hay exhortación, parecida a el caso de Filadelfia, donde no hay una exhortación. Recuerden la estructura quiástica, ¿no? Lo último se parece a lo primero, es decir, la 1 con la 7, la 2 con la 6, hay cosas similares. La única iglesia que ha permanecido hasta hoy en Asia Menor es la de Esmirna. Es interesantísimo eso. Hoy Esmirna se llama Izmir. Y ahí está todavía una iglesia cristiana que encuentra su raíz en el primer siglo. Es la única que ha quedado hasta hoy. Habían como 3.000 hermanos que eran fieles allí en Esmirna. Y Jesús hace varias referencias a Isaías, al profeta Isaías en este mensaje. A Isaías 41:4, Isaías 43:10, Isaías 44:6, Isaías 48:12. Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tu tribulación. Porque estos hermanos vivían bajo presión. Tribulación significa thlipsis. Es la presión que ocurre cuando hay choque de dos reinos. El reino de Dios que invade el reino de las tinieblas. Y entonces los hermanos están viviendo en medio de esa presión y ese choque. Es como vivir bajo un peso, Esto es vivir bajo la presión de seguir al Señor en contra de la presión del mundo. Los discípulos de Esmirna eran diferentes a los discípulos de Éfeso. Los efesios habían dejado su primer amor, pero a diferencia de los efesios, los de Esmirna, ellos no habían dejado su primer amor. Y a diferencia de los de Pérgamo y Tiatira, no habían sido indiferentes a la inmoralidad. Al contrario, estos hermanos eran apasionadamente comprometidos con Jesucristo. Eran seguidores fieles al Cordero. Y podemos aprender mucho de los discípulos de Esmirna. Realmente todo Apocalipsis habla del discipulado, de que los que son miembros de las iglesias o se identifican como cristianos deben ser seguidores del Cordero. Hay un llamado a un discipulado radical. Y esto es evidente en esta carta. Hay presión. Hay presión por ese choque del reino de Dios de justicia que irrumpe en un mundo donde prima la injusticia. Hay presión cuando se desenmascaran los ídolos. Hay presión cuando el orgullo humano es llamado a quebrantarse y arrepentirse.
delante de Dios. Y Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu tribulación. Yo lo sé. Yo lo veo. Es tremendo, ¿ah? Y van a ver en el resto del libro de Apocalipsis que Dios ve nuestra tribulación, pero no la detiene. Porque parte de la vida del pueblo del Señor, que sigue a Cristo en medio de la historia hasta que Él venga por segunda vez, es vivir bajo presión. Y eso implica sufrimiento. Flipsis es la palabra griega, o tribulación, como está traducida en nuestra Biblia. El mismo Juan que trae este mensaje dice en Juan 1:9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces a esta iglesia también Jesús le dice, miren, los van a meter en la cárcel. Entonces, hay una vocación de discipulado radical que vemos en Esmirna, que esta iglesia tenía que ser fiel hasta la muerte. Es lo que Jesús les dice, sean fieles hasta la muerte, resistan hasta el final. Esmirna, la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia, era una ciudad leal a Roma. En esta ciudad había un templo a la diosa Roma. Fue la primera que tuvo un templo a la diosa Roma. También tenía un templo a César Augusto, el emperador, y estaba compitiendo para tener un templo en honor al emperador Tiberio. Y ganó sobre otras ciudades. Y también hizo un templo a la empresa, digamos, también tenía templos a negocios, o sea, una ciudad donde habían tantas. Ustedes saben, esa era la forma de vida en esos tiempos. Pero era una ciudad. Era una ciudad dispuesta a hacer lo que sea para exaltar a Roma. Y entonces Jesús le dice a la iglesia de cristianos en Esmirna, vean, ustedes no son como su ciudad. Yo soy el primero. Yo soy el rey. Y en Esmirna, parte de la presión que vivían los hermanos cristianos era porque había hostilidad contra los judíos. Los judíos, por un acuerdo que se había hecho algunos años atrás dentro del Imperio Romano, ellos estaban exentos de hacer sacrificios al emperador y de hacer adoración al César. No tenían que hacer el servicio militar tampoco. Y los judíos estaban preocupados de que pudieran perder ese privilegio porque los cristianos en Esmirna se negaban a participar en la adoración a César, pero no eran judíos. Ellos seguían a Jesucristo. Jesucristo era un judío. Entonces eso daba lugar como a cierta confusión. Estos siguen a un judío, pero no son judíos, y no adoran a César, pero no son judíos. Entonces, muchas veces los judíos en Esmirna delataron a los cristianos. Por eso es que el Señor hace esta exhortación aquí y dice, y la blasfemia, dicen en el 2:9, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y bueno, eso es parte de un estudio más amplio, pero aquí en Apocalipsis se ve la continuidad del pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, el llamado a los judíos, así como Jesús lo hizo en su ministerio terrenal, era llamar a los judíos a seguir al Mesías, siendo Él el cumplimiento de todo lo prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que Jesús les dice, sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna era pobre, pero Esmirna era una ciudad rica, y los cristianos eran pobres, porque hacían negocios a la manera de Jesús. Y por eso, en esta ciudad, aunque había mucha riqueza, ellos eran pobres. Y su riqueza, por supuesto, era en Dios. Por eso Jesús les dice, tú eres rico, porque tienes todas las bendiciones y la herencia en Cristo Jesús.
Y estos hermanos vivían bajo mucha presión porque había un componente invisible en la lucha contra Satanás, porque Satanás estaba detrás de la presión que vivían estos hermanos. El dragón está detrás de esa presión, de esa persecución contra el Cordero y el pueblo del Señor. Y Satanás odia al pueblo del Señor. Es el dragón el que obra a través de las dos bestias, la bestia del mar, la bestia de la tierra, todo lo que vemos en Apocalipsis 13. Y los hermanos de Esmirna tenían que saber que el problema no eran los romanos, que el problema no eran los judíos, sino que había alguien más detrás de todo esto, y es Satanás, que había una fuerza invisible. Y frente a eso Jesús les dice que sean fieles, que no tengan miedo. Y les dice, además, que esta prueba solo va a durar 10 días. Esto es bien interesante. Dios le pone límite a la prueba y el número 10 también en Apocalipsis representa lo completo. Es un tiempo que Dios sabe y es el tiempo que tiene que ser. Ni más ni menos. El Señor está en control aún de este sufrimiento porque Satanás obra con permiso de Dios y sabe que tiene poco tiempo. Y la promesa maravillosa para Esmirna es esto. El Señor les dice, te daré la corona de la vida. Recuerden que la ciudad de Esmirna era la corona de Asia. Pero Jesús le da a los hermanos de Esmirna la corona de la vida. Y es esta vocación maravillosa de perseverar, de vencer. El Señor también les promete que no serán afectados por la segunda muerte. Y lo dice varias veces. La segunda muerte es la muerte de aquellos que rechazan al Señor. Una es la muerte natural. La segunda muerte es la muerte del juicio eterno, de aquellos que no están escritos en el libro de la vida y cuyo destino es el lago de fuego y azufre. Todos sufriremos la primera muerte, pero no la segunda muerte. Entonces, Jesús nos promete inmunidad de la segunda muerte. Por eso es importante ser fieles hasta el Señor, hasta el final. Ser fieles hasta que Jesús cierre nuestros ojos. Los que nacen de nuevo en Cristo Jesús, moriremos una sola vez. Los que rechazan al Señor morirán 2 veces. Y sabemos que los discípulos de Esmirna fueron fieles y guardaron la fe. Por eso sabemos que esta es la iglesia cristiana, que es ahora un centro de adoración ortodoxa y de perseverancia en la fe. Ellos han resistido la presión y han permanecido.